primer foro de salud con el tema antivirales, la solución al alcance de los químicos. Para poder organizar y ir llevando a cabo este evento, le voy a dar la palabra al doctor Jorge Peón, director del Instituto de Química, quien será el moderador de esta primera sesión. Doctor, le dejo el micrófono. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, Marce. ¿Me oyes ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. ¿Me ayudan a que pueda yo compartir mi pantalla, por favor? Gracias. Muy bienvenidos y muy buenas tardes. De verdad, me da muchísimo gusto que nos hayan podido acompañar en este evento. Denme un segundito, por favor. Ahí están viendo el cartel, ¿verdad? Me parece. Sí. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, como ven, pues es una serie de foros y dedicados al tema de la química y el área de la salud. Entonces, pues es un gran gusto que nos está acompañando el doctor William Lía Lardín, coordinador de la investigación científica, la doctora Aidea Oroz Fernández, de verdad le agradezco muchísimo, doctora, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT, es un gran gusto, de verdad. El doctor Luis Álvarez y Casa, secretario administrativo de la UNAM, el ingeniero Guillermo Funes, creo que debe estar ya por ahí, vicepresidente de la Fundación INCIDE y también coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el doctor Fernando Font, que es por ahí, aunque no lo vi, director de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Saludé ya al maestro Rivelino Flores, director de Asuntos Regulatorios y de Innovación de Canifarma, el doctor Juan Pablo Senuciaín del Instituto Biocen. Ya vimos por ahí al doctor Ignacio González, presidente actual de la Sociedad Química de México. Estimado Ignacio, muchas gracias. Hay varios directores de centros e institutos que también nos acompañan. Muchísimas gracias a todos por su presencia y pues bienvenidos a esta primera edición de Foro sobre la investigación química aplicada a la solución de problemas nacionales de salud. Esta serie es una parte de una serie de eventos organizados por la Secretaría de Vinculación alrededor del 80 aniversario de nuestro instituto. En el PDF que deben estar viendo en este instante, pues ven que se trata de estos foros. Déjenme, lo muevo hacia abajo. En esta lámina, pues ven que van a ser una serie de foros aproximadamente con una periodicidad mensual y van a estar todos relacionados con foros asociados a temas de salud. Como ven, la mayoría de los foros tienen que ver con el desarrollo de nuevas moléculas o de sustancias activas, aunque también habrán algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de métodos de diagnóstico. Hoy en particular vamos a platicar sobre las posibles fortalezas que hay en el área de la química respecto al desarrollo de inhibidores virales, y la doctora Karina Martínez del instituto nos va a comentar algunos desarrollos que tenemos, además de que va a hablar sobre lo que se tiene en general en México y cómo le hacemos para ir encadenando de mejor manera las diferentes etapas del desarrollo de este tipo de fármacos, lo cual pues debe ser crucial para mantener una independencia tecnológica en áreas de salud de nuestro país, lo cual seguramente pues va a ser crucial para posibles futuras epidemias virales, como se pueden imaginar. Como ven, hay otros foros. Vamos a platicar también de principios activos de otros tipos. Por ejemplo, el siguiente foro será justamente sobre el desarrollo de nuevos antibióticos, pero contra bacterias resistentes. De hecho, el Instituto de Química tiene un número importante de inversiones y contrataciones dedicados a la búsqueda de estos nuevos antibióticos. Obviamente, la pandemia actual nos tiene ocupados y con la atención de todo el país, como debe ser, pero eventualmente también tendremos que buscar soluciones sobre el incremento en la resistencia de diversas bacterias patógenas, lo cual tiene que ver mucho con infecciones intrahospitalarias bastante severas. También es un tema muy importante para el país. También tendremos un foro respecto al desarrollo de compuestos antiparasitarios. Por ejemplo, las infecciones como la yardiasis afectan regiones específicas de nuestro país, donde los principales afectados resultan ser niños pequeños de estas zonas. Otros temas de los que vamos a estar platicando incluyen los nuevos métodos de diagnóstico que les he mencionado por resonancia magnética nuclear, que es un área emergente que se conoce como metabolómica. Y quisiera por ahí agradecer al doctor Oria y a la doctora Lucinda Aguirre de los Institutos de Pediatría, Nacional de Pediatría y de Neurología y Neurocirugía, con quienes hemos hecho colaboraciones muy interesantes y que les vamos a aplicar en uno de esos foros. Como bien, otras temáticas tendrán que ver con el desarrollo de terapéuticas contra el síndrome metabólico, el cual probablemente sea el problema de salud más generalizado en toda nuestra población. Asimismo, pues la UNAM ha hecho desarrollos bastante notables en el área de anticancerígenos, y en este sentido va a ser muy interesante escuchar a investigadores del instituto y también de la Facultad de Química, como la doctora Elena Ruiz, quien ha sido una verdadera pionera en desarrollo de este tipo de compuestos.
Ya por último, el último foro sería sobre el tema de desarrollo de métodos de diagnóstico de enfermedades virales con tecnologías hechas en México por un muy joven grupo de investigadores. En general, quisiera decir pues, que el desarrollo de nuevos principios activos implica retos muy, muy grandes. Está asociado esto a que solo, por ejemplo, 1 de cada 1000 compuestos logra superar las etapas de investigación desde los estudios preclínicos hasta la fase 3. Y además, pues estos desarrollos requieren necesariamente la conjunción de la academia con sectores públicos y privados debido a que la inversión en términos de recursos y de tiempo pues son enormes. Estos foros entonces buscan mostrar que para algunas de las etapas primeras de la investigación en el desarrollo de compuestos farmacológicamente activos, por ese ejemplo, pues tenemos algunas fortalezas que quisiéramos ir destacando. Pues ya estamos listos para iniciar. La dinámica rápidamente que les quisiera mencionar sobre estos foros corresponde a que vamos a tener una presentación de unos 30 a 40 minutos por un investigador, en este caso Karina Martínez. Luego escucharemos algunos comentarios por algunos de nuestros invitados. En este sentido tenemos hoy el gusto que nos acompañen comentaristas como el ingeniero Guillermo Funes, el doctor Samuel Ponce de León y la doctora Aide Orozco. Y al final el doctor William Lee también cerraría esta ronda con algunas palabras. Al final tendríamos la oportunidad de tomar algunas preguntas del público de esta reunión. Les solicito si por favor pudieran anotar las preguntas en el chat de la reunión. Me piden por ahí que por favor las escribamos usando letras mayúsculas, no sé por qué. Y bueno, los participantes podrían responder algunas de estas preguntas o comentarios. Y ya después estaríamos cerrando nuestro evento. Yo creo que va a ser alrededor de 1 hora y media, cuando mucho. Pues vamos ya a comenzar. Entonces, me solicitan por ahí que si pudiéramos apagar los micrófonos para escuchar a la doctora Karina Martínez. La doctora Martínez es orgullosamente una investigadora titular de nuestro instituto. Su formación se dio aquí en el Instituto de Química bajo la dirección del doctor Gabriel Cuevas. Ella también ha sido investigadora de proyectos en la Universidad de Arizona y también en el Instituto Torres Pines de Estudios Moleculares de Florida. La doctora trabaja en el área de química computacional y es una de las fundadoras del grupo de química biológica y computacional del instituto, el cual mantiene colaboraciones muy importantes, por ejemplo, con la COFEPRIS en la definición de lineamientos sobre pesticidas, y también mantienen importantes colaboraciones con diversas empresas farmacéuticas en México respecto al diseño de molecular, la minería de datos y diferentes esquemas como de inteligencia artificial, por ejemplo, para la búsqueda de nuevos principios activos. Los dejo entonces con la doctora Karina Martínez. Karina, todo es tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundito. Ya está. Muy bien. Sí ven ahí mi pantalla, ¿verdad? La pregunta obligada para cada sesión. Sí, doctora. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Peón, por la introducción y por la invitación a participar en este evento. Es para mí de verdad un honor. Y bueno, quisiera iniciar esta presentación mostrándoles los rostros de algunas de las personas que estamos involucradas en estos proyectos y que, bueno, no puedo mencionarlos a cada uno con detalle, pero de verdad que ellos, entre todos, hacemos todo el equipo de las cosas que en parte voy a presentar el día de hoy. Mi reconocimiento y agradecimiento y estimación a cada uno de ellos. Como mencionaba el doctor Peón, vamos a hablar el día de hoy de agentes antivirales dentro del marco de este foro, al que les doy también la bienvenida. Esta charla está dividida en 4 partes muy breves. En la primera sección les voy a mencionar acerca de conceptos básicos del diseño de moléculas con actividad biológica, en particular de fármacos, el manejo de datos en química, algunas reflexiones de la importancia que yo considero para las colaboraciones, y después mencionaré con un poco más de detalle lo que nosotros estamos haciendo, tratando de contribuir para el COVID-19, tanto en reposicionamiento de moléculas como la búsqueda de nuevas moléculas. Y al final mencionaré algunos mensajes que me gustaría que se llevaran para recordar. Como todos ustedes saben, el encontrar una molécula bioactiva pues es un trabajo bastante largo, bastante costoso y arriesgado. Sin embargo, pues es algo necesario. Además, se requiere que evaluemos una gran cantidad de moléculas, por ejemplo, del orden de decenas de miles de compuestos.
Y de todas ellas, pues alguna, si nos va bien y con suerte, va a culminar en un fármaco. Esto, por lo tanto, es bastante caro, bastante tardado, y de lo que se trata es de buscar maneras de optimizar este proceso. Una de las formas de optimizar este proceso es utilizar métodos de cómputo, sobre todo para las etapas iniciales. Aquí se muestran algunas de las áreas que se utilizan en las primeras etapas. Por cuestiones de tiempo no mencionaré ninguna de ellas a detalle, pero lo que quiero enfatizar es que estas herramientas computacionales pues nos van a ayudar sobre todo en la etapa en donde tenemos muchísimas moléculas. Quizá dentro de la audiencia, pues no sé, un cierto porcentaje de nosotros sean químicos, algunos no, pero algunos tendrán como que un espíritu químico o sepan más o menos de qué se trata. Aquí la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo participa la química dentro de este proceso de búsqueda de moléculas bioactivas? Y algo muy importante, ¿se han ustedes puesto a pensar cuántas moléculas pueden existir o cuántas realmente existen? ¿Y cuántas podríamos generar, por ejemplo, por síntesis química? Pues se sorprenderían de que es un número muy grande. Para ponerlos más o menos en contexto, en esta imagen a la derecha, aquí en este pequeño círculo verde, se muestran el número de moléculas que son fármacos aprobados. Ahora vean la proporción de este punto respecto a los otros círculos. Los otros círculos corresponden a bases de datos que están disponibles o algunas son privadas de compuestos químicos. Entonces, este pequeño circulito corresponde a lo que se usa actualmente como fármacos aprobados y, por ejemplo, las amarillas de este lado son compuestos que están disponibles públicamente. De este lado, las azules son los catálogos de compuestos en los que disponemos. Muchos de ustedes pues, conocerán el catálogo de Sigma Aldrich, que está aquí en este círculo azul. O sea, agarran todo el Aldrich, lo ponen en una base de datos y corresponde a este círculo azul. Ahora vean los otros tamaños. O sea, existen bases de datos todavía más grandes. Claro que estas moléculas pues, nos sirven para generar a su vez otras moléculas. Otra base de datos que tal vez algunos de ustedes conozcan, pues esta que está aquí, que se llama Zinc, que tiene algo así como 10 a la 8, o un poco más de compuestos. Esto es para el año 2019, cuando estaba como Zinc 15. Y en los círculos rojos pueden ver la proporción del número de moléculas que existen por ejemplo, en compañías. Entonces, esto nos lleva a hacernos varias preguntas. Una pregunta es, pues, ¿cuántas moléculas podemos tener? Otra pregunta es si todas esas moléculas van a sernos útiles para lo que estamos buscando. ¿Para qué las queremos? ¿Cómo las podemos obtener? ¿Y cómo podemos seleccionar esas moléculas para lo que queremos hacer? Entonces, no creo que nadie quiera ponerse a analizar, no sé, un 10 a la 60 de moléculas, elevado a la 60, para analizarlas todas en su totalidad. Sin embargo, existen métodos que se utilizan para analizar estas inmensas bases de datos. Entonces, imaginemos que por un momento agarramos una tabla, imagínense una tabla de Excel. No es una tabla de Excel, pero imaginemos una tabla de Excel donde ponemos las moléculas en los renglones y a cada una de esas moléculas le voy a anotar datos. Le voy a poner cosas que caracterizan a esas moléculas. Esos datos se llaman descriptores moleculares. Entonces voy a tener una inmensa tabla donde voy a tener 1 por 10 a la 60 renglones, por ejemplo, o 1 por 10 a la 20, o el número que ustedes quieran, y le puedo poner los descriptores. Esa columna de descriptores pues pueden ser desde 5 hasta 7000 columnas. Entonces es una tabla bastante grande. Esa tabla, con ese contenido de información, podemos decir que las moléculas viven en ese lugar, en ese espacio. Es entonces un espacio ocupado por moléculas y compuestos químicos definido por las N propiedades que estamos poniendo. Eso se le llama espacio químico. Como decimos, hay diferentes fuentes. Algunas fuentes manejan que
el número de compuestos factibles puede ser más o menos de 1 por 10 a la 60. Como les comento, las columnas yo las puse a mi voluntad, entonces no es un sistema absoluto, porque va a depender de lo que yo le estoy poniendo en las columnas. Depende de los descriptores que estoy utilizando para construirlo. Ahora, ¿y realmente necesito analizar tanto? ¿Lo puedo explorar de manera sistemática o exhaustiva? ¿Cómo debo analizar las moléculas? ¿Cuáles son las que me van a servir? ¿En cuáles de ellas me debo de enfocar? ¿Qué características tienen aquellas moléculas que no hemos explorado? Pues son muchas preguntas que nos surgen para poder analizar y explotar toda esta riqueza estructural que tenemos en lo que se concibe como el espacio químico. Como se pueden imaginar, depende de qué es lo que queremos analizar, es el tipo de método que tenemos que usar. En esta imagen lo que quiero enfatizar es que, por ejemplo, si tenemos una parvada de pájaros, una parvada que queremos saber la trayectoria de estos pájaros, por ejemplo, para saber por dónde debe pasar un avión, no nos va a ser necesario conocer las interacciones entre cada uno de esos pájaros. Sin embargo, quizás sí nos importa saber en otro tipo de análisis cómo interactúan. Buenas tardes. Y en el caso de que queramos saber cosas más detalladas, por ejemplo, qué tipo de pájaros son, pues tendremos que verlos como más de cerca. En el caso de análisis de datos, pues surge más o menos el mismo tipo de razonamiento. Dependiendo de qué es lo que queremos analizar, es el tipo de método que vamos a usar. Si queremos estudiar el movimiento de esos datos en cierta dimensión, pues entonces utilizaremos métodos que caen dentro de la quimioinformática, pero si queremos estudiar cosas mucho más detalladas a nivel atómico, pues probablemente necesitemos metodologías tipo mecánica cuántica. Entonces, esto es para enfatizar que dependiendo del número de moléculas y tipo de información que queremos, pues es el método que vamos a emplear. Cuando estuve revisando esta diapositiva me tardé bastante y me gustaría dedicarle como mucho tiempo, pero lo tenemos que acotar. Algunos de ustedes quizá conocen este campo llamado Knowledge Discovery in Databases, que se refiere al uso de datos para generar información. Con esa información voy a inferir cierto conocimiento, se va a generar ese conocimiento y voy a culminar con una aplicación. Entonces, en la primera parte hay un procesamiento, después un entendimiento de esos datos y al final un juicio para llegar a lo que quiero saber. Este tipo de análisis es muy utilizado en cuestión de datos en general, no solamente para química. En el caso de la química, quiero mencionar esta frase que me gusta mucho del profesor John Bandry, que dice, in drug discovery, the treasure is on the molecules. Aquí están todos los datos que nosotros vamos a analizar. Lo pueden visualizar como una mina en donde queremos extraer oro. Tenemos que filtrar esa información para obtener eso que estamos buscando. Es por eso que también se le llama minería de datos en algunos casos. Una etapa que quizá algunos de ustedes han escuchado, yo creo que la mayoría, pues son las metodologías actuales de inteligencia artificial para el análisis de datos. Esto se inició desde hace bastante tiempo, hace varias décadas, sin embargo ha tenido un boom gigante, sobre todo por las metodologías actuales llamadas Deep Learning, que pues surgen para resolver muchísimos problemas. Esto se usa, por supuesto, para análisis de datos en química, con ciertas particularidades. Eso nos va a permitir generar modelos e hipótesis que después podemos evaluar o utilizar para hacer predicciones. Entonces, este tipo de metodologías pues es bastante interesante. Como comento, ya tiene bastante tiempo en química, pero pues está evolucionando día a día. En esa evolución, pues bueno, nos acercamos al Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas para entender un poco más de fondo y más de cerca estos métodos. Esto me lleva ahora a presentarles algunas de las interacciones que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, con el IMAS,
con el financiamiento de AMEXID, que hablaré más adelante, con laboratorios en UCAIN, con quienes hemos venido trabajando desde hace varios años de manera muy cercana, y actualmente con la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, etcétera. Tenemos interacción con grupos de agroquímicos, que podremos tener una charla completa de todo eso. Entonces, a lo que quiero llegar es, este tipo de investigación, este tipo de trabajo, tiene un fuerte componente de colaboración, sin el cual no se podría realizar. Y pensando en este tema de la colaboración, me surgió esta analogía que para los colegas químicos les va a resultar bastante intuitiva. Podemos ver a la colaboración como una especie de reactividad, que es el corazón de la química, para generar nuevas moléculas. Para nosotros tener una nueva molécula, para tener un enlace, pues necesitamos que esos dos átomos o esas dos moléculas se acerquen a una distancia óptima de interacción en una orientación apropiada y que además tengan cierta complementariedad. Creo que es justamente lo que está ocurriendo en este tipo de eventos, donde tenemos una cierta distancia, en este caso de manera virtual nos estamos acercando, y de lo que se trata es de buscar esa complementariedad para generar una interacción. Esa interacción va a ser mantenida a través de esa estabilidad. En el caso de interacciones entre proyectos, pues bueno, tiene que buscar un fin común en donde cada una de las partes proporciona sus habilidades y recursos para mantener esa interacción o esa colaboración. Finalmente, pues es importante tener en mente en qué momento se termina esa colaboración, pues cuando se cumple el objetivo, cuando hay cambios en las condiciones de reacción o de interacción, cuando se genera un nuevo objetivo o cuando no se logra ese objetivo. Pero bueno, es importante poner un punto de cierre a lo que se está manejando. Entonces, en lo que sigue, quiero mencionarles algunas de las colaboraciones que tenemos en curso. Dado este seminario siendo de agentes antivirales, pues les hablaré de lo que estamos nosotros haciendo respecto a COVID-19. Por un lado, el reposicionamiento de fármacos y por otro, en la búsqueda de moléculas nuevas. En la parte de reposicionamiento de fármacos, este es un proyecto en colaboración con el Instituto Biocen, el Laboratorio Senociaín, el Hospital General de Culiacán, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a quienes saludo desde aquí. Uno de los elementos importantes y necesarios para poder realizar este estudio, pues es contar con estructuras tridimensionales de los blancos que van a ser relevantes para atacar, en este caso, el SARS-CoV-2. En esta imagen retomada de esta referencia, se muestran las estructuras de las moléculas que han sido reportadas actualmente en la base de datos de proteínas llamado Protein Data Bank. Al día de ayer, hay depositadas o colocadas en esa base de datos 1.160 moléculas, o sea, proteínas del SARS-CoV-2, por supuesto con diferentes estados y diferentes ligandos y diferentes condiciones. Sin embargo, se conoce ya toda la maquinaria que utiliza el SARS-CoV-2 para existir. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Tomamos una base de datos de fármacos y los utilizamos como prueba computacionalmente para saber si iban a interactuar con algunas de estas proteínas que les mencionaba en la diapositiva anterior. Ahorita les mencionaré cuáles. Con la idea de obtener algo que se le llama hits computacionales o propuestas computacionales que podrían ser útiles. De lo que se trata es de que inicio con miles de moléculas para proponer unas pocas, porque no todas se pueden evaluar. Dado que las moléculas que estamos analizando aquí arriba son fármacos de uso humano, es posible utilizarlos directamente en pacientes. Obviamente, tomando en cuenta las dosis que se necesitan, etc. En este estudio se hizo una evaluación clínica piloto en donde se analizaron ciertas terapias en 60 pacientes.
Esos pacientes ya se terminaron de reclutar y estamos a punto de terminar el análisis y con la idea de poder proponer alguna terapia dentro de este tipo de grupo de moléculas de uso humano para poder tratar la enfermedad del COVID-19. En este caso fue diseñado para pacientes con enfermedad leve o a intermedia. Con esto entonces se logró sugerir moléculas que iban, en este caso más de un blanco biológico, reducir el número de experimentos que se necesitan, si es que hubiéramos pensado en analizar todo, y por supuesto disminuir costos y tiempo. Este trabajo realmente fue hecho en muy buen porcentaje por el doctor Abraham Madariaga y el doctor Jesús Naveja, a quienes saludo desde aquí, y lo que hicimos fue el análisis, como les comentaba, de estas moléculas que son fármacos aprobados. Se hizo un estudio que se le llama docking molecular con diferentes metodologías en cuatro dianas, en 4 blancos biológicos relevantes para el SARS-CoV-2, que son estas de aquí, la main protease, el spike protein, la RDRP que mencionaré más adelante, y un blanco humano, en este caso furina. Los detalles de este trabajo fueron publicados en esta revista, en el Drug Discovery Today, en 2020. Una vez que se analizaron estos datos, se obtuvieron algo que se le llama puntaje o score. Estos scores, que fueron el resultado de varias repeticiones y de varias metodologías, fueron analizados con un método que se llama análisis factorial exploratorio. En este análisis, para los que manejan un poco más el lenguaje de manejo de datos, es bastante similar al análisis de componentes principales. Entonces, de lo que se trata, en resumidas cuentas, es que de este análisis, las moléculas de mayor interés van a ser las que encontremos en esta sección. Aquellas que tienen un score o un puntaje de docking mejor que la media, por ejemplo. Si nosotros analizamos más de cerca las moléculas contenidas en este recuadro y las vemos a nivel molecular, a nivel de interacción, y revisamos cuáles son las interacciones importantes para cada uno de estos blancos, estos que les mencionaba, estos 4, podemos entonces concluir o arribar a cuáles son las moléculas más promisorias. Algo bastante interesante es que en este caso esta molécula, esta limeciclina, que es una tetraciclina, resultó ser que al menos a manera de predicción tenía un buen chance de poder unirse en diferentes blancos de los que estábamos estudiando. Es decir, nos permitiría pensar que probablemente podría interactuar con más de una de las proteínas que nos interesa inhibir, por ejemplo, en el virus. Otra de las moléculas interesantes resultó ser la famotidina, que están mostradas aquí en azul y en naranja. Si gustan más detalles, los pueden consultar, como les digo, en la referencia. Esta es una pequeña tabla en donde se muestran el resumen de estas moléculas que se estudiaron y que se proponen. Y además de la predicción que se hizo de docking, también se buscó si tenían alguna evidencia de interactuar con otros blancos, evidencia experimental en este caso. Si tenían evidencia, por ejemplo, de actividad antiviral o actividad antiinflamatoria, que también es algo importante, que tuvieran el menor número de efectos adversos, que tuvieran un precio accesible y pues también buscamos si tenían, si ya existen estudios actuales de estudios clínicos de estas moléculas. En el caso de, por ejemplo, de limeciclina, resulta que no hay, hasta cuando lo estuvimos revisando, ningún estudio clínico de limeciclina. Sin embargo, hay otras ciclinas que sí están siendo estudiadas en ensayos clínicos contra COVID-19 y que tal vez esta limeciclina pues ha sido ignorada, pues no ha surgido como una nueva molécula para COVID, pero también resulta que a nivel exploratorio en algunos estudios, por ejemplo, que de la gente que regularmente utiliza este medicamento, pues resultó que tuvieron menos propensión a tener un efecto grave de COVID.
Entonces, existen ciertos indicios, pues, que esta molécula podría ser interesante. Les muestro brevemente aquí entonces qué fue lo que resultó del ensayo clínico piloto. Les comento, son resultados preliminares, estamos por concluir estos análisis. A manera de ejemplo, si contamos el número de síntomas en cada uno de los tratamientos, utilizamos terapias duales, aquí el tratamiento 1, 2, 3 y 4. Mientras más alta sea la barra, pues tienen más sintomatología. Y como pueden ver, las distribuciones pues disminuyen. Es decir, después de 14 días de tratamiento, todos los tratamientos funcionaron en cierta forma. Sin embargo, pueden ver que el tratamiento 2, pues bueno, fue el que tuvo una respuesta pues más notoria, más importante. Nuestro siguiente paso en este proyecto pues es analizar si efectivamente este tratamiento, el tratamiento 2, pues puede resultar de interés para, como una recomendación, por ejemplo, de terapia. Bien, ahora les quiero presentar también de manera breve lo que nosotros estamos haciendo respecto a moléculas nuevas. ¿Por qué nos interesa hacer moléculas nuevas? Por todo lo que les mencionaba hace un momento. En realidad, lo que estamos explorando de moléculas actualmente pues es bastante limitado si nos enfocamos únicamente en fármacos aprobados, aunque claro, es la primera respuesta más adecuada para una situación como la de la pandemia, pero no podemos perder de vista pues generar moléculas que puedan ser útiles para este tipo de problemas. Para ello, evidentemente, pues, si se trata de moléculas nuevas, se tiene que pensar en una síntesis, una caracterización apoyada por modelos moleculares, hacer ensayos biológicos, etc. Este trabajo es una colaboración con la Facultad de Ciencias, el doctor Antonio Lascano, y la Facultad de Medicina, con el doctor Samuel Ponce de León. Entonces, esta intención de tener más moléculas que nos pueden ser útiles como antivirales, pues resulta que es súper necesario por varias razones. Por ejemplo, en el caso de reinfecciones, en el caso de virus reemergentes, nuevos virus, por ejemplo, cuando tenemos poblaciones vulnerables que no pueden tomar un medicamento, pues tenemos que tener opciones terapéuticas, cuando se genera resistencia, etc. Entonces, hay muchas razones por las que se requiere estudiar y explorar otro tipo de agentes antivirales. En esta lámina se muestran los agentes antivirales que se les llaman de amplio espectro, es decir, se busca que puedan ser útiles no solamente contra un virus, sino contra varios virus, justamente para tratar de mitigar o evitar algunos de estos problemas. Este es un fragmento de una tabla que está reportada en este artículo y fue tomado de esta base de datos, droxvirus.info, en donde pueden ustedes consultarlo, y muestra el estatus como agente antiviral de cada una de estas moléculas en diferentes coronavirus. Aquí está incluido, por supuesto, el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pues bueno, dentro de los inhibidores conocidos en la síntesis de RNA del virus está esta molécula, que es que muy probablemente ustedes conocen, es el remdesivir, y que, como saben, es un análogo de nucleótido. Este remdesivir ha mostrado también efectividad contra el coronavirus que causa el MERS, por ejemplo. Entonces, como también deben saber, hay muchos ensayos, decenas de ensayos clínicos donde se está estudiando el remdesivir, incluido en México, y se ha demostrado que este compuesto es capaz de inhibir la síntesis de RNA en células infectadas. Por lo tanto, bueno, también desde el punto de vista estructural, pues se han identificado, o bueno, se han obtenido caracterizado estructuras de rayos X, incluyendo el remdesivir como cocristal. Entonces, en este trabajo, lo que nosotros quisimos fue explorar el mecanismo de inhibición tanto del remdesivir como de estos otros fármacos, y explorarlos cómo es que inhiben, cuál sería el mecanismo de inhibición de estas moléculas con el RNA viral. Para eso exploramos esta proteína que se llama RNA-dependent RNA polimerasa,
Y es una proteína bastante grande. Cada uno de estos grupos que ven aquí pues es un complejo proteico en donde esta parte es conocida como RDRP y tiene este otro complejo proteico llamado exonucleasa. Esta parte de la exonucleasa no ha sido todavía reportada en su estructura tridimensional, por lo que se necesitó hacer algo que se le llama modelo por homología. Una vez obtenido esto, se analizaron los 3 sitios que parecieran más importantes por evidencia experimental. El sitio catalítico de la RDRP, la posición 1,4, perdón, I+4, y el sitio catalítico de la parte de la polimerasa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Se generó una base de datos de análogos del remdesivir, esta es la estructura del remdesivir, donde este remdesivir está sustituido en estas posiciones que ven aquí en rojo. Entonces, se mantiene la parte en rojo y se modifican las partes en negro. De esta base de datos fue extraída de la base de datos de zinc, y al final se encontraron 359 moléculas con este tipo de estructura, con este core o este scaffold de molécula. Y algunas de ellas pues están mostradas en esta tabla. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos fue una distribución de valores de predicción de docking o de puntaje, en donde mientras más chiquito sea el número, es mejor. Y nos permite identificar, por ejemplo, para cada grupo, para cada sustitución, cuál es la más relevante. Es decir, por ejemplo, si la posición 3 resultara la más relevante, entonces podríamos explorar otras moléculas que potencialmente están infectando mayoritariamente la actividad. Entonces vamos a poner un poco de atención en el caso de la posición C4. Las distribuciones en blanco corresponden a la molécula original, a la canónica. Cuando tienen rojo, son aquellas que tienen una sustitución. Entonces, si se fijan, cuando modificamos el sustituyente en la posición 4, pues resulta que la inhibición, si lo quisiéramos ver así, o la predicción vista desde docking, pues se marca que sí, hay cierta modificación del valor de docking cuando modificamos la posición 4. Lo mismo podemos analizar para las otras posiciones y al final, de manera general, podemos ver que la posición C2' y la C4' son las que están afectando un poco más esos valores de puntaje de unión o binding score. Entonces, de esta forma, lo que estamos obteniendo pues, es nuevas moléculas que se podrían analizar, que no se han analizado, pero se podrían analizar como inhibidores de la RDRP para poder controlar al virus. Cabe mencionar que en este caso se analizaron los 3 sitios que les mencionaba, los 2 catalíticos y el I+4 de la RDRP, y además se hizo con diferentes metodologías de docking. Entonces, esto que observamos aquí pues es el consenso de toda esa información. Entonces, esto nos permite pues buscar nuevos inhibidores, sugerir nuevos inhibidores. Estas moléculas, todas las que se sugieran, son sintéticamente viables, de hecho son comerciales, entonces podrían sugerirse una ruta de síntesis o podría incluso comprarse. Son factibles. Muy bien. ¿Qué me gustaría que quedara como un mensaje a recordar? Pues que el descubrimiento de fármacos incluye tanto moléculas nuevas como nuevas indicaciones, que es lo que nosotros propusimos como reposicionamiento, que en este caso quise enfatizar que los grupos multidisciplinarios tienen mayor probabilidad de éxito para este tipo de proyectos, que pudimos encontrar opciones de reposicionamiento de fármacos en etapas tempranas de la enfermedad de COVID-19, que estamos pendientes en el ensayo clínico en fase 3, ojalá y pronto podamos tener noticias de esto, y que identificamos posibles mejoras para los nucleótidos sintéticos que inhiben la síntesis del RNA en el SARS-CoV-2. Me despido dejando esta diapositiva mostrando de nuevo los miembros actuales de nuestro grupo de investigación y esta frase para reflexionar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Creo que me oyen ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos.
Gracias, muchísimas gracias, Karina. Te agradecemos muchísimo la presentación de una muy buena perspectiva y a un nivel excelente, me parece, para esta plática. Me gustaría ceder la palabra a la doctora Aide Orozco, por si nos quisiera hacer algunos comentarios. Seríamos todos oídos, doctora. Y muy buenas tardes. Bueno, pues realmente agradezco la oportunidad. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo a los organizadores del evento por haberme invitado a participar en esta sesión. Y antes que nada quisiera extenderles un cordial saludo de parte de la directora general del CONACYT, la doctora Marilena Álvarez Bullarroses, quien está atenta a los resultados de este foro y de los que le siguen, sobre todo porque, bueno, pues es uno de nuestros roles coadyuvar en la solución de los principales problemas de salud que afectan a la población mexicana y en particular, por supuesto, la pandemia de COVID-19. En el último año, pues se ha priorizado un abordaje profiláctico para hacer frente a la pandemia de COVID-19, lo cual ha motivado el desarrollo y aprobación de vacunas a una velocidad nunca vista. Actualmente se han aprobado para uso humano alrededor de 10 vacunas en el mundo, basadas tanto en tecnologías clásicas como los virus inactivados, como en tecnologías novedosas como el RNA mensajero y los virus recombinantes. Asimismo, sabemos que hay al menos 27 vacunas realizando estudios clínicos fase 3 en humanos, lo que demuestra que la cartera de estos biotecnológicos estará disponible en los próximos meses, seguirá aumentando. Sin embargo, la elevada demanda de insumos para la producción de vacunas en el mundo y la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 capaces de evadir la respuesta inmune producida por la vacunación, hacen evidente que contar con estrategias terapéuticas altamente específicas y eficaces será indispensable en el futuro para el manejo de los pacientes con COVID-19. Históricamente, el desarrollo de antivirales específicos para el tratamiento de infecciones virales como el herpes, la influenza y la hepatitis C ha sido fundamental para reducir el impacto de estas enfermedades sobre los sistemas de salud pública a nivel mundial. La disponibilidad de estos antivirales ha permitido hacer un uso más racional de las vacunas disponibles para prevenir enfermedades como la influenza, dirigiéndolas de manera específica a las poblaciones de mayor riesgo. Hasta el momento, los únicos antivirales específicos contra SARS-CoV-2 aprobados para uso humano se basan en anticuerpos monoclonales. Lamentablemente, estos antivirales han demostrado no ser ideales al ejercer una presión de selección importante sobre el SARS-CoV-2 y pueden promover la aparición de variantes resistentes que pueden ser un riesgo para la población mundial. Por lo mismo, es importante buscar y desarrollar nuevos antivirales que de manera específica puedan inhibir enzimas virales como proteasas o la RNA polimerasa, ampliando así su espectro de acción y evitando que la aparición de variantes resistentes se convierta en un problema en el futuro. Por lo mismo, es un gusto para mí participar en foros como este, en el que la comunidad de químicos del país se une para analizar soluciones que beneficien a la población mexicana y en el que puedan identificarse y establecerse nuevas colaboraciones virtuosas y sigamos demostrando las ventajas y relevancia de la articulación entre los diferentes sectores: el sector productivo, el gobierno, la academia, la sociedad y el ambiente, y que además permitan encontrar soluciones tangibles a las problemáticas nacionales. Es de todos nosotros muy conocido y de mucho orgullo que el nivel de investigación química en México está entre los más reconocidos del mundo, de eso no hay duda. Debemos trabajar de manera proactiva para que cada vez más investigaciones salgan del laboratorio y tengan la oportunidad de probar su efectividad y de impactar positivamente en los más vulnerables. Nuestro trabajo y nuestro compromiso debe ser impulsar y aprovechar esos trampolines para concretar cada uno de estos esfuerzos, difundirlos y distribuirlos donde es prioritario y necesario. Es ahí donde nos conectamos con el sector industrial, la iniciativa privada del país, que es fundamental. Necesitamos cada vez más empresas produciendo los insumos necesarios a los más altos niveles de calidad, donde tengamos la oportunidad de producir o reproducir lo que ya se construyó en los laboratorios de nuestras universidades.
y que el gobierno a su vez provea los lineamientos necesarios para que estas colaboraciones se alineen con los más altos estándares de transparencia y sean accesibles en todos los rincones del país. Finalmente, quisiera cerrar este mensaje con una reflexión general al respecto de nuestro enfoque como país en temas de ciencia, tecnología e innovación. El desarrollo tecnológico y la innovación pueden generar cambios pequeños, positivos, para sectores productivos privilegiados, o pueden, en cambio, contribuir con la solución de problemas sociales, económicos y ambientales muy importantes y articularse de forma muy activa, colectivizarse como soluciones y catalizar transformaciones. Eso solo se puede lograr a través de alianzas estratégicas entre todos nosotros, la comunidad científica, los sectores de gobierno, los sectores productivos y los sectores sociales beneficiarios en un marco de inclusión y de sostenibilidad. Este papel de articulación no estaba antes en el centro de la actividad de CONACYT, pero ahora lo está y es un compromiso y una entrega sin paralelo en nuestra historia. Todo nuestro trabajo está motivado por los enormes retos que enfrenta México y por el profundo respeto que le guardamos. Estoy segura de que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología compartimos con todos ustedes ese deseo de mejorar nuestro país para que construyamos juntos la ciencia, la tecnología y la innovación que nuestro país necesita. Les deseo mucho éxito en estos foros de salud, la investigación química aplicada a la solución de problemas nacionales en salud y en particular en esta sesión enfocada al desarrollo de antivirales. Estoy convencida de que tendrá el impacto deseado y en poco tiempo estaremos desarrollando aún más antivirales mexicanos y habilitando el potencial del ecosistema de innovación del país en esta línea prioritaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Orozco. De verdad agradecemos muchísimo, muchísimo sus palabras y su presencia, sin duda. Es muy importante para nosotros tener este contacto con CONACYT a través de usted. De verdad, muchísimas gracias. Estamos a la orden siempre. Quisiera ahora dar la oportunidad al doctor William Blia Lardín, si gusta arreglarnos algunas palabras. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Peón. Me da mucho gusto ver a toda la comunidad del instituto. Saludar al director, al doctor Peón. Agradecer a la doctora Karina Martínez por su presentación. Espero que estén todos muy bien con sus familias y que pronto podamos vernos otra vez en directo de regreso en el instituto. Yo les agradezco, como siempre, su trabajo comprometido para seguir haciendo funcionar al instituto y a nuestra universidad. Me da gusto saludar al doctor Javier Soberón, al doctor Álvarez Casa, al doctor Ponce León, al ingeniero Guillermo Funes y a la doctora Orozco. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera felicitar al instituto por la realización del foro, por este arranque. La importancia de la investigación básica en todas las áreas que después de mucho tiempo y constancia lleva desarrollos con aplicaciones, en este caso concreto, relacionadas con la salud, pues es muy relevante. Como todo lo que vale la pena, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, recursos, dedicación y paciencia para rendir frutos. Como universidad hemos reconocido que la transferencia de tecnología y el desarrollo de aplicaciones y asociaciones con el sector privado y otras instituciones del sector público es en general una de las tareas que requiere de mayor impulso. Afortunadamente, el Instituto de Química es una de las entidades que hace mejor este trabajo, que tiene mayor tradición y vinculación. Hay muchas áreas y muchas maneras en las que el instituto lleva a cabo este trabajo, desde recibir cientos de estudiantes en los veranos hasta impulsar proyectos de colaboración en ciencia básica, vinculación con la industria y con el gobierno a diferentes niveles, siempre con la calidad y con el rigor por delante. Acabamos de escuchar una presentación, la primera de este foro, que claramente ha puesto sobre la mesa algunos de los temas que son más importantes en el área. Están enmarcados dentro del contexto del COVID, sin duda, pero donde también queda claro que sin un trabajo de fondo básico sería imposible estar en condiciones de proponer soluciones prácticas, y menos aún en una situación de emergencia como en la que estamos ahora. Resalta también, en mi opinión, el aspecto multidisciplinario de la investigación. Se están usando, en lo que nos platicaron hoy, herramientas, metodologías y desarrollos de diferentes ámbitos que confluyen en una idea, una propuesta para el problema que motiva aquí, pero que obviamente está tomando insumos de muchas otras áreas que se estaban desarrollando por otras razones y por su propio interés y motivación, y es cuando se juntan que surge algo novedoso, innovador y que puede ser muy útil.
Así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes para arrancar este foro. Les agradezco su atención y su participación, pero sobre todo su trabajo y su dedicación. Muchísimas gracias a toda esta comunidad. Muchísimas gracias, doctor William B. Agradecemos muchísimo sus palabras y también pues, el apoyo. De una vez aprovecho para hacer el agradecimiento en nombre de todo el instituto, de todas las facilidades que nos ha dado, todos los complementos y ayudas sin los cuales pues, no podríamos salir adelante. Siempre que hay un problema en el instituto, sabemos cómo contamos contigo, William, y te agradecemos muchísimo, como siempre. Vamos a continuar con algunas palabras. Obviamente la idea de este foro es que eventualmente hagamos contactos, no necesitan ser ahorita obviamente, sino tenemos contactos con diferentes sectores industriales y también públicos para, ya que conocen el tipo de esfuerzos que podemos hacer en el instituto, pues encaminar nuevas colaboraciones y nuevos enfoques. Entonces, pues quisiera continuar con las palabras del ingeniero Guillermo Funes. Por favor, ingeniero. El ingeniero también ha sido una persona central en las ideas que dieron origen a este foro. De hecho, pues nacieron de pláticas básicamente con él, en donde resultó verse importante, ¿no? Que tendríamos que tener una especie de ritmo continuo de comentarios entre los diferentes sectores que ya mencionó el doctor William Lim y también la doctora Orozco. Entonces, lo escuchamos, por favor, ingeniero Funes, y muchísimas gracias. Por el contrario, doctor Peón, es un placer estar con todos ustedes, a William y a todos los presentes, a la doctora Aide Orozco. A mí me parece que el día de hoy hemos escuchado, y no podía haber sido de mejor manera, la apertura de estos foros con una plática como la que nos dio la doctora Martínez. La doctora Martínez, en mi opinión, sintetizó lo que todos queremos hacer. Conocer cómo entrelazar las herramientas básicas, de ciencia básica, fundamentales, que son de donde debemos partir todos, para poder llevar adelante con una idea muy precisa, con un conocimiento en el sentido de qué estoy buscando, y utilizar todo el herramental de que hoy se tiene disponibilidad para poder empezar a diseñar temas que empiecen a incidir en la realidad que queremos atacar. En otras palabras, la doctora Martínez hoy nos enseñó que utilizando las más regias y más exquisitas técnicas de análisis, técnicas de búsqueda, técnicas de interpretación de ciencia básica, podemos dar con algunos números importantes de moléculas que eventualmente tienen una posibilidad de incidir en lo que andamos buscando, encontrar un tratamiento alternativo para atacar al SARS-CoV-2. Eso me parece, en primer lugar, una enorme virtud. La segunda es cómo enlazar las cosas. Y esto significa una cooperación multidisciplinaria e interdisciplinaria que le permite ahondar en los beneficios de la cooperación en ciencia básica. La tercera es, una vez que se tiene estas herramientas básicas de análisis, interaccionó fuertemente con toda la parte biológica para conocer dónde está, cómo está, en qué parte se desarrolla, cuáles son las posibilidades de ataque, en qué áreas puede haber alguna oportunidad de tener este tipo de tratamientos. Y diseñó y probó y observó y está en el diseño de toda una serie de antivirales que bien pudieran ser útiles, no solamente en el SARS-CoV-2, como ella muy bien lo definió, sino también en algunas otras áreas de posibilidades terapéuticas que seguramente se van a presentar en el corto y en el mediano plazo en México. Es decir, la doctora Martínez nos enseñó cómo la química puede ser el apoyo fundamental para que a través de la bioquímica, la biología molecular, lo que tenemos de inteligencia artificial, podamos expresarlos en operaciones reales en el campo clínico, que es donde realmente vemos los beneficios de una molécula. Yo quiero felicitar a la doctora Martínez por este espléndido trabajo. Quisiera felicitar a todos y cada uno de los que están participando en ella y decirle al doctor Jorge Peón que estos son el tipo de trabajos que se requiere para que podamos empezar a interaccionar de la siguiente forma. A las empresas nos interesa muchísimo tener la posibilidad de vincularnos con ustedes para explorar justamente, ya a niveles que lo ha explicado la doctora Martínez, en las fases clínicas 2 o en las fases clínicas 3 o inclusive en fases más tempranas, y ver de qué forma nos es factible empezar a desarrollar ese tipo de metodologías que nos va a llevar a obtener 1 o 2 fármacos o 3 fármacos o 3 tratamientos diferentes.
La vacuna contra el COVID-19 es muy importante. Según los expertos, tratará de que lleguemos a lo que es la inmunidad de rebaño al tener alrededor del 70-75%. Sin embargo, la presencia del SARS-CoV-2 se mantendrá y se mantendrá por un tiempo indeterminado todavía. No sabremos exactamente cuál será la inmunidad que nos está proporcionando la vacuna, cuántas veces tendremos que hacerlo y sobre todo los efectos y los costos del tratamiento de esta enfermedad. Por lo tanto, los tratamientos como la ivermectina y cualquiera de los que mencionó ahorita la doctora pueden ser absolutamente cruciales para poder complementar de manera adecuada el uso de la vacuna del COVID-2. Entonces, está tocando el estudio que están presentando un tema central, un tema de apoyo clínico a la resolución de un problema pandémico. Está tocando la posibilidad del desarrollo nacional, que es algo que a nosotros nos interesa muchísimo y que debe ser apoyado fuertemente por el gobierno, por las instituciones privadas, para que estos desarrollos generen en productos, generen en esquemas que podamos utilizar. Yo quisiera felicitar al Instituto de Química por ese tipo de cosas. Yo quisiera felicitar por tener muy claramente definidos los targets, las metas sobre las cuales se tienen que trabajar, la forma en la que han establecido y la manera en la que podemos empezar a comunicarnos. Yo lo que podría ofrecer es, sin duda alguna, estar muy cerca, como hemos estado y seguiremos estando, del Instituto de Química, para ver qué opciones tenemos de colaboración en los cuales empresas del área de salud estarían sin duda alguna muy interesadas en fomentar, patrocinar, promover ese tipo de estudios y llevarlos a la práctica. Ustedes están trabajando sin duda alguna en beneficio de la población mexicana en el muy corto y mediano plazo. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo Funes, muchísimas gracias. Yo sí, pues quisiera aprovechar para contarle a todo el mundo que pues este tipo de ideas las estuvimos platicando antes de la pandemia allá en la Fundación INCIDE con el grupo de trabajo de INCIDE, con Laura y con el ingeniero Funes y obviamente muy llevados a través del trabajo excelente de Marcela Castillo. Obviamente la pandemia no nos permite estar codo a codo en este instante, pero creo que a través de las pantallas sí nos estamos comunicando y estamos tratando de pues, difundir estos mensajes y les agradezco muchísimo a todos. Gracias, ingeniero Funes, de nuevo. Y bueno, una pieza fundamental en la articulación de las ciencias de la salud en toda la UNAM es el doctor Samuel Ponce de León, quien ha estado a cargo de muchas de las visiones universitarias respecto a la pandemia. Y bueno, nos encantaría escucharte, Sam. Somos todos oídos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer realmente estar aquí con ustedes. Finalmente es la culminación de un trabajo de muy largo aliento. Recuerdo que desde hace muchos años platicaba con Antonio Lascano sobre la posibilidad de establecer colaboración formal entre medicina y biología, que es algo que todavía tenemos que terminar de concretar. Y en esencia lo que estamos viendo hoy es cómo se cristaliza la idea de sentarnos médicos, químicos, biólogos y otros profesionistas con el objetivo común de tratar de encontrar desarrollos que puedan tener un impacto en beneficio de la salud humana. Es interesante y siempre que tengo oportunidad lo recuerdo, que finalmente uno de los personajes fundamentales para el desarrollo científico de la medicina en su perspectiva científica es precisamente un químico, Louis Pasteur, quien realmente en el siglo XIX establece las bases científicas del desarrollo médico con sus extraordinarios trabajos, fundamentalmente con la teoría microbiana de la enfermedad, que nos lleva hasta hoy con el desarrollo de vacunas, el desarrollo del conocimiento de los agentes infecciosos cada vez más complejos en la posibilidad que tenemos hoy de interpretarlos. Efectivamente, hace poco leía en algún artículo periodístico esta nota que la cabeza decía, bueno, en realidad el COVID no es una neumonía, sino que es otra enfermedad más compleja. Bueno, en general siempre las enfermedades son más complejas de lo que visualizamos con los títulos, pero ciertamente los virus tienen una característica particular. El COVID, el SARS-CoV-2,
interactuando con los receptores CE2, que están ciertamente diseminados a través del cuerpo en muchos sistemas, pues da una sintomatología muy complicada, digamos. Pero el hecho es que poder resolver esto a través de los análisis que nos han mostrado, a través de la colaboración que tenemos hoy con biología, con química, pues abre perspectivas fundamentales para que nuestro país pueda acceder a nuevos niveles de comunicación y de conocimiento, y desde luego para esto, lo reitero, la interacción con la industria, la interacción con el gobierno son fundamentales. No podemos seguir trabajando aislados en nuestros institutos y en nuestras facultades pensando en que nosotros tenemos la respuesta para algo, si no lo hacemos en colaboración. Ya nos daban los ejemplos muy interesantes de este reposicionamiento de fármacos, que son un evento común en el desarrollo de tratamientos exitosos en la medicina. Seguramente recuerdan que el sildenafil pues, se creó originalmente para tratar la hipertensión arterial pulmonar, no para lo que se utiliza con mucho éxito actualmente. O la talidomida, que era un medicamento para calmar la náusea, que resultó en un desastre porque no se apegaron, no había el conocimiento suficiente para poder anticipar algunos eventos, pero que finalmente se utilizó muchos años después como un tratamiento para el Parkinson. Y así podríamos seguir, y lo aterrizo en una idea que finalmente se cristalizó en el laboratorio de Antonio Lascano, con el sofosbuvir precisamente, con el primer reporte de sofosbuvir para, como potencialmente un tratamiento para el SARS-CoV-2. Entonces, esto habla de colaboración, habla de entusiasmo, habla de poder contar con los recursos que se requieren, porque en algún sentido, y déjenme plantearlo un tanto crudamente, elaborar y tener muchas moléculas es muy interesante, pero es de alguna manera solo el principio de la historia. Lo que sigue a partir de ahí es extraordinariamente complejo en el sentido de cómo vamos realmente a valorar si esto efectivamente tiene alguna eficacia y tiene alguna aplicación eventualmente. Y esto requiere de una inmensa inversión y por eso es fundamental lo que ya nos comentaba el ingeniero Funes, desde luego la participación de los sectores de gobierno que tienen que financiar esto en la magnitud que se requiere, porque si no nos vamos a quedar ciertamente en la publicación de algunos estudios piloto prometedores y que alguien más retomará para llevar a sus últimas consecuencias. Pero bueno, no quiero abundar demasiado, el tema es fascinante. Yo lo que quisiera terminar diciendo es que felicito ampliamente al director del Instituto de Química, al doctor Jorge Peón, y a todo su equipo, desde luego al equipo de William Li, que efectivamente siempre está presto para apoyar todos estos desarrollos. Y bueno, todas las autoridades que están aquí, desde luego también Luis Álvarez, es fundamental el apoyo que nos da continuamente y la interacción que mantenemos con ciencias, con el Instituto de Química, con la Facultad de Química, con la Facultad de Medicina, que son fundamentales. Es lo que termino diciendo. La colaboración y la comunicación es lo que nos permite estar aquí hoy vislumbrando un futuro diferente. Esperemos que para beneficio de nuestros, de todos nosotros, básicamente. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Muchísimas gracias, Samuel. Te agradezco también muchísimo todo el apoyo. El doctor Ponce León también nos ha ayudado en vislumbrar cómo instalar proyectos en el área en la cual él es un experto absoluto, que es el desarrollo de, o más bien los problemas en general de la resistencia bacteriana, que va a ser otro de nuestros temas en el futuro. Y a lo mejor también te pedimos, Samuel, que nos ayudes en esa otra mesa eventualmente. Por ahí nos gustaría quizás abusar un poquito del tiempo porque algunas personas me han pedido la oportunidad de decir algunas palabras, entre ellos el maestro Rivelino Flores Miranda, director de Asuntos Regulatorios e Innovación de Canifarma. Maestro, si gusta, nos podría regalar algunos minutos. Sí, muchísimas gracias, doctor Peón. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, les hago extensiva una felicitación al doctor Jorge Peón, a todo su equipo por el 80º aniversario del Instituto de Química y por la organización de estos foros que me parece coadyuvan y son muy relevantes para este gran tema que es la innovación en salud, si me permiten la expresión. Saludo también con mucho gusto a la doctora Karina Martínez y la felicito por la presentación que nos hizo hace algunos minutos. También saludo con mucho afecto a los
comentaristas que tuvieron a bien iniciar esta parte de esta sesión compartiendo su visión y sus comentarios, y a todas las autoridades y colegas y amigos que se encuentran conectados en este momento en el Zoom. Siempre he pensado que uno de los elementos fundamentales en el tema de la humanidad es el tema de salud, y particularmente desde el ámbito desde el cual me ha tocado desenvolverme, este tema de salud va ligado pues, con el tema de investigación y desarrollo. Es uno de los motores y los pilares sustanciales que ha permitido al ser humano contar al día de hoy con opciones terapéuticas que nos han permitido, entre otras cosas, aumentar la esperanza de vida, el eliminar algunas causas de mortalidad, inclusive mejorar en general las condiciones de salud de las diferentes poblaciones. Y yo creo que hoy más que nunca está demostrado que este tema es de capital importancia. Yo les diría no solo para el bienestar de la población y la humanidad, sino incluso para nuestra sobrevivencia. Ahora este tema del desarrollo acelerado de vacunas, de las cuales afortunadamente ya algunas están con estas autorizaciones de uso de emergencia, e incluso algunas de ellas ya con autorizaciones en firme en otros países para combatir la COVID-19, pues me parece que refleja de una manera muy contundente la importancia de la investigación en salud, y también de lo importante que es la colaboración entre los diferentes actores involucrados y llamados a participar en este gran proceso que tiene que ver con innovación, desarrollo, fabricación, distribución, almacenamiento, en fin, todo lo que hay detrás para que finalmente un medicamento, una vacuna o un dispositivo médico llegue a las manos de la población. Entonces, bajo esta perspectiva, yo creo que este tipo de foros son de suma relevancia para continuar este acercamiento, para poder realmente construir un ecosistema en donde todos los actores nos podamos comunicar de una manera muy fluida, entendamos las necesidades, los requerimientos, las perspectivas de todos y cada uno de nosotros, y logremos modelos exitosos que puedan ser sistemáticos, que nos permitan acelerar el desarrollo de estos procesos, y que cada quien aporte desde su visión, su experiencia, sus recursos, lo que tenga que aportar para que finalmente los usuarios, que al final, para bien o para mal, todos seremos o hemos sido pacientes alguna vez, pues utilizaremos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, qué mejor que tengamos el mejor arsenal terapéutico para poder controlar nuestros padecimientos, para poder evitar otros padecimientos y obviamente tener unas mejores condiciones de vida. Y cierro con un comercial. Dentro de Canifarma tenemos también una comisión de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, y les comparto que el día de mañana vamos a hacer el lanzamiento del premio Canifarma 2021 a la investigación. El año pasado, por razones de la pandemia, tuvimos que suspenderlo. Fue una decisión que nos costó trabajo al interior de Canifarma, pero el Consejo Directivo de la Cámara decidió este año que sí lanzáramos, a pesar de que seguimos bajo condiciones de emergencia sanitaria, lanzar el premio Canifarma 2021 de apoyo a la investigación. Y bueno, si nos permiten, le estaremos haciendo llegar al instituto, y a la universidad y a los contactos que tenemos de los investigadores esta convocatoria, invitándolos a participar, y será muy interesante el recibir sus trabajos, que es parte del esfuerzo que hacemos también para buscar estos acercamientos que desde el punto de vista de la industria son muy relevantes para esto que mencionaba yo, de poder contar con las mejores opciones terapéuticas para nuestra población. Y muchas felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias, y también muchas gracias porque se están haciendo un montón de trabajos en conjunto a través de la MIF, por ejemplo, junto con la Secretaría de Vinculación, un montón de eventos. La verdad son ya un montón, casi cada semana hay algo. Muchísimas gracias. Casi para terminar, me parece que el doctor Juan Pablo Senosaín, creo que me solicitó decir algunas palabras. Si no es el caso, a lo mejor, no estoy seguro. Bueno, hola, Juan Pablo. Disculpa, ¿qué tal? Estoy en tránsito, a lo mejor se interrumpe la señal. Pues nada más quiero felicitar a todo el instituto por su aniversario. Creo que hacen una labor imprescindible. Felicitar al doctor Peralta y a Marcela Castillo por la organización de estos foros. Me parece que ha sido valiosísimo, y ojalá, y creo que están llegando a un público cada vez más amplio. Ojalá y esto haya iniciado por el aniversario, pero quizá pueda quedarse, ¿no? Coincido plenamente con lo que han dicho varios de los que han hecho su intervención, con el doctor
William Lee, con Guillermo Funes. Los saludo a todos. Y con lo que dijo la doctora Orozco. Sí quisiera, bueno, por supuesto, felicitar a la ponente, a la doctora Karina Martínez, pero quiero decirles que, pues, este trabajo, con lo impresionante que es, porque lo más impresionante es lo que no mostró la doctora Karina, que son las miles de moléculas que se probaron de manera semiautomática, y que no resultaron exitosas. Entonces, lo que sí mostró no refleja el tamaño del esfuerzo, pero quisiera nada más decir que aún esos resultados son solo la punta del iceberg, ¿no? Llevarlos a un estudio fase 2 o fase 3, digamos, completo, o desarrollar esos antivirales optimizados, de estructuras optimizadas, que son, a final de cuentas, nuevas moléculas y requieren estudios desde preclínicos hasta fase 3, pues es un esfuerzo muy, muy grande, y yo no sé si haya un actor en particular en México que pueda y esté dispuesto a emprender esa labor titánica. Creo que si hay la intención de hacerlo, se tendría que hacer una especie de consorcio entre la iniciativa privada, organismos como la universidad, el instituto y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y fundamentalmente la agencia reguladora, COFEPRIS, porque tendría que ir de la mano. No sé hasta qué punto si COFEPRIS tenga, digamos, el expertise para dictaminar sobre una molécula que ni siquiera ha sido probada en humanos en ningún país, ¿no? Entonces, sería un aprendizaje para todos, sería un objetivo, y qué mejor ocasión que durante esta pandemia, donde realmente todos tenemos el objetivo de, pues, salir adelante, ¿no? Y creo que el objetivo número uno de todos estos organismos, iniciativa privada, el gobierno, etcétera, es pues minimizar el impacto de la pandemia en México. Y bueno, no quiero decir nada más, era para decirles que muchas felicidades, y que ha sido un gran trabajo el que han hecho con la organización de estos foros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Senosiaín. La verdad me robó mis comentarios finales, porque justo iba yo a decir que sin un consorcio como el que usted indicó sería francamente imposible. Los costos se elevan exponencialmente de fase 2 a fase 3 en particular, y en particular para moléculas nuevas estamos hablando de cientos de millones de pesos probablemente. Además, la experiencia pues que ya se tiene, falta articularla y demás cosas. Entonces es momento de orientar nuestros esfuerzos, de saber qué hace falta y de qué tenemos, ¿no? Pero de verdad creo que la idea de un consorcio es una de las maneras que suena razonable intentar algo como esto, poniéndonos quizás como objetivo lograrlo con alguna molécula en cualquiera de los padecimientos que hacen falta, para tener una especie de camino trazado, y de ahí entender cuáles van a ser las dificultades que en este momento ni nos imaginamos podrían existir en el camino. Muchísimas gracias. Creo que no sé si alguien más quisiera decir algunas palabras. Ya estamos casi listos para cerrar. Está Fernando Fon, doctor. Adelante. Si pudiera comentar algo desde AMIF. Muchísimas gracias, doctor Fernando Fon. No sé si usted nos quiere arreglar unas palabras. Muchas gracias, doctor Peón. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por esta excelente forma de celebrar al instituto. Me parece que ha sido un foro por demás extraordinario, y creo que se han dicho ya los temas fundamentales. Aquí el elemento central será, desde luego, buscar estos espacios de colaboración que, sin duda, a través del instituto, de este tipo de esfuerzos, vamos a poder ir construyendo, y, como bien lo señalaba hace un momento, quizá trazarnos un primer objetivo con alguna molécula en particular que responda a alguna necesidad de salud pública,
y empecemos a buscar los mecanismos para construir y fortalecer esas alianzas que nos permitan llevar a buen puerto pues este tremendo esfuerzo que representa llevar de la investigación básica a la investigación aplicada, al producto, al servicio, pues esa idea original de parte de nuestros investigadores y que se traduzca en beneficios para los mexicanos, desde luego, y por qué no, participar en el contexto global, en el contexto internacional, con aportaciones, como ya se ha hecho en el pasado, a través de la excelencia de nuestros científicos e investigadores. Nada, agradecer y reconocer el esfuerzo del instituto, el liderazgo suyo, de su equipo, para llevar adelante estos estupendos espacios de conversación. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, muchísimas gracias, doctor Fon, le agradezco muchísimo. Ya ahora sí, para terminar, pues yo nomás quería no quedarme con las ganas de decir una última cosa, que es que la academia, el trabajo que se hace en el instituto a nivel de la ciencia muy básica y del conocimiento muy básico, en la cual a los alumnos de posgrado pues les tenemos que enseñar, digamos que desde la tal ecuación de Schrödinger, de ahí para arriba. En el caso de Karina lo recuerdo con mucho gusto porque estuve en su examen de doctorado hace ya no tantos años, y ahora ver hasta dónde ha llevado su conocimiento, abarcando nuevas habilidades y nuevas cosas, me parece que hacen ver cómo el esfuerzo de una universidad de formar gente desde sus capacidades fundamentales en el área de la física química y de las ciencias moleculares, pues dan este tipo de frutos. Me queda clarísimo que hay muchísimo camino por andar, con dificultades enormes de tipo económico y de organización, pero bueno, cuando tenemos algunas cosas que ya podemos empezar a platicar más concretas, la idea de fijarnos un objetivo de manera conjunta me parecería una de las mejores maneras de atender este asunto. Entonces, pues les agradezco muchísimo a todos. Acuérdense que vamos a tener foros aproximadamente con una periodicidad mensual. Debido a las personas que están involucradas, no les puedo decir exactamente cuál es el itinerario, excepto el siguiente foro, que es el martes 26 de mayo a las 5 de la tarde. Estaremos platicando del tema de el desarrollo de antibióticos contra cepas resistentes. El instituto tiene un nuevo laboratorio dedicado a este tipo de cosas. Y a través de esto, pues tratar de seguir mostrando las capacidades que existen y buscando mecanismos para eslabonarnos con las siguientes etapas. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos. Espero que nos acompañen de nuevo 26 de mayo a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta Buen luego. día a todos. Hasta luego, gracias. Muchas felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a ustedes, Marce. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Igualmente, felicidades. Gracias, doctora. Muy bonito. Hasta luego, gracias. Sí, felicidades. Salió muy bonito. Hasta luego. Muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, Karina. Te salió padrísimo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy buen nivel y muy buen enfoque. Y muy buen tiempo. Ni siquiera tomé cuánto tiempo me tardé. No, fue excelente porque William se tuvo que retirar a las 6 y cachito y pero tú dijiste 35 minutos y fue exactamente lo que dijiste. Muy bien. Estamos entonces en contacto. Hasta luego. Nos vemos, Karina. Gracias. ¿De qué? Hasta luego. Sí dije bien, ¿verdad, Marce? Es el 26.